Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema disfrutar la salud, el dinero y el amor. Es deseo cada año nuevo. 10ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, escuchamos de Dios en el día de ayer que el alma tiene que ver con conducta y en esa conducta prestar un servicio con amor al prójimo. Que el alma es la facultad por la que el hombre decide obrar bien o mal, admitir el bien o rechazar el mal. Califica si la intención es buena o mala. El alma es la gana o deseo en libre determinación a lo que quiera hacer la persona. O sea, Dios le dio un libre albedrío. A esto dijo Dios, el Señor, que el alma que pecare en mala voluntad, esa morirá. O sea, en una manera mala de obrar, esa morirá. Y cuando Dios dice que el alma va a morir, precisamente es que quiere decir que queda destituida de su presencia, destituida del favor de Dios, de la ayuda de Dios, del socorro de Dios. Será destituida de la presencia del Señor. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7, 8 y 14. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las almas inconstantes, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pedro, porque a pesar de que se habla de un mundo malo, perverso, así también en ese mundo hay personas que quieren ser justos por una conciencia que les da a entender cada vez que hacen cosas malas y también por el alma. Entonces dice aquí la palabra que Dios libró al justo Lot. ¿De qué lo libró? Job estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y Dios condenó a estas 2 ciudades, las consumió a fuego. Entonces, antes de que llegara la condenación de Dios a estas ciudades, Dios mandó unos ángeles para que sacaran a Lot y su familia. ¿Y por qué Dios tuvo misericordia con Lot? Porque dice que en ese deseo de ser justo, él vivía abrumado, quiere decir molesto por la nefanda, por la infame conducta de los malvados. Porque Job, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, o sea, se disgustaba de ver todo lo que esta gente hacía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Inicuos quiere decir los hechos injustos, como pasa con mucha gente en el mundo. Hay gente que no es totalmente mala,
están en el mundo, pero tienen esa manera de una conciencia, tienen esa manera, un alma que les da ese discernimiento. Lo único que les falta es dar ese paso a creerle a Dios para ser totalmente buenos. Escúchalo bien. Y allí que Dios se haya manifestado al mundo en la persona de Cristo, que es el mismo Dios. Entonces dice, referente a estas personas de los que Dios se lamentaba, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, porque eso es lo que hace el mundo, adulterar, fornicar, estar en la perversidad del sexo, seducen a las almas inconstantes, o sea, a aquellas personas que tienen cauterizada la conciencia, que nunca son capaces de determinar por el bien. Entonces estas personas se encargan de seducirlas para arrastrarlas al mal, y no se sacian de pecar, son insaciables en el pecado, por más que se les hable del evangelio, por más que se le comparta, por más que se le diga los juicios de Dios, ellos son insaciables y tienen el corazón habituado a la codicia, al amor al dinero, que es el poder para complacerse en todos sus caprichos y burlarse de lo que hacen. Entonces dice el Señor que estos son hijos de maldición. Cuando Dios dice que son hijos de maldición, son hijos que prácticamente viven para condenación. Jamás podrán compartir el reino de Dios, ni aquí en la tierra ni en la eternidad. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 56 y 57. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, entonces aquí consiste la salvación de los que verdaderamente ven y quieren cambiar. Y ojalá no se siguieran negando más a Dios. Hay que acercarse a Cristo. Cristo es Dios y Él es el único que verdaderamente nos puede dar esa buena voluntad, esa buena conciencia. Dice aquí que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, el mismo Dios que vino al mundo para concedernos la gracia de alcanzar la perfección en rectitud, en honestidad, en razón, en justicia. Entonces dice, no ha venido o no vino para perder las almas, sino para rescatarlas de esos momentos en que obran con mala voluntad, dice, para salvarlas, o sea, librarlas de la condenación. Ya oíste que las almas que pequen, pues esas morirán y van a quedar destituidas de la gloria de Dios perpetuamente aquí en la tierra y también en la eternidad. Dice, y se fueron él y sus discípulos a otra aldea. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Porque en eso consiste la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, a que cada uno de esas personas que verdaderamente nos molesta el pecado del mundo por una conciencia y un alma, queramos cambiar y hacernos discípulos de Cristo. Mira, dice la palabra que Él es el camino hacia Dios, Él es la verdad de todas las cosas, Él es la vida que anhelamos, una vida de bien, de gozo. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, dice que el primer y principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Mira, quiere decir que dispongamos nuestras almas a hacer la voluntad de Dios. Dios dice que el que lo ama es aquel que lo oye y hace lo que le manda. Dice, ¿de qué manera? Dice aquí, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que
en un espíritu entendido, en un espíritu racional, en un espíritu que piensa y reflexiona, debemos de hacer en el alma la voluntad de Dios. Debemos de disponernos para hacer su voluntad con sometimiento de la carne. O sea, ya la carne no nos va a gobernar. Ya la carne no nos va a hacer esclavo de la concupiscencia ni de los malos deseos. Y mira que dice, con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere que lo amemos con la integridad de nuestra vida, de nuestro ser. Eso es lo que quiere Dios, con toda la disposición y la fuerza de voluntad que Él nos da a través de su gracia para que hagamos todo lo que Él nos manda. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versos 2, 8 y 16. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda su inteligencia hallará el bien. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Mira, esto prácticamente fue lo que vino a hacer Cristo en cada creyente. Mira, dice, a darnos buen discernimiento en esa voluntad, en esa alma. Él dice aquí que el alma sin ciencia, sin la ciencia de Dios, porque no hay hombre que sea más sabio que Dios. La ciencia de Dios es la que verdaderamente le debe interesar a cada persona en el mundo. Dice, el alma sin la ciencia de Dios no es buena. Mira, hace falta el consejo y la dirección de Dios. Dice, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Por qué peca? Pues precisamente porque no tiene el consejo y la dirección de Dios. Dice, el que posee entendimiento, o sea, el que ha recibido la gracia a través de Cristo, en entendimiento de la razón y de la justicia, ama su alma. Mira, porque de seguro que no va a cometer errores. Dice, el que guarda la inteligencia en ese entendimiento hallará el bien. Escúchalo bien. El bien en la salud, el bien en la prosperidad, el bien en las buenas relaciones, tanto filial, matrimonial como social. El que guarda el mandamiento guarda su alma de una mala voluntad, de un mal deseo. Mas el que menosprecia sus caminos en los mandamientos morirá. Va a quedar destituido, separado de Dios. Por eso es que la gente se pela las rodillas rezándole a Dios y nunca reciben su favor, su ayuda ni su misericordia. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versos 21 y 32. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Al que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El hombre entendido endereza sus pasos. Mira, tan cierto como lo que vuelve a decir Dios aquí en boca del rey Salomón. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. La gente se ríe de sus necedades y que diga que falta de entendimiento es porque está obrando irracionalmente. Dice, el que tiene en poco la disciplina de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, allí cuando dice no hagas, menosprecia su alma. Mas el que escucha los mandamientos y la corrección tiene entendimiento, porque para eso Dios hizo los mandamientos, para que por ellos nos corrigiéramos. Cuando Dios dice no adulteres, es porque nos está corrigiendo el adulterio. No mientas, es porque nos está corrigiendo de la mentira. Y el que escucha esos mandamientos, dice aquí la palabra, tiene entendimiento, tiene raciocinio, porque ve el mal y se aparta. Y dice que el hombre entendido endereza sus pasos, o sea, el hombre racional medita, reflexiona, se corrige en lo que está haciendo mal y empieza a tomar gobierno de su carne, en los malos deseos y en la concupiscencia de su carne. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.